Gracias, Paco. La verdad es que puedo hablar con micrófono de milagro, porque acabamos de descubrir cómo funcionaba. Vale. Muchísimas gracias. Efectivamente, como bien decía el prologuista de la obra, al empezar su intervención, este era el momento de las exageraciones. Al menos en lo que a mí se refiere, sin duda alguna. En cualquier caso, a mí mi madre me decía que era de bien nacidos ser agradecido, y por lo tanto, bueno, pues considero procedente iniciar con un turno de agradecimientos. En primer lugar, agradecimiento a ustedes, a todos los presentes, porque bueno, dedicar una tarde de viernes, principio de puente, en Valencia, a la presentación de un libro, pues francamente, tiene su mérito. Yo se lo reconozco y se lo agradezco entrañablemente. Agradecimiento también a Valencia Forum, por supuesto, por haber organizado el acto, y una vez más reiterar mi gratitud a Francisco Torres, al prologuista, no solamente por el prólogo, que ya les adelanto que es casi lo mejor del libro, sino por sus palabras. Pero bueno, vamos a entrar en materia y así no les entretengo más. ¿Esto cómo funciona? Yo es que soy de letras. A ver. Sí. Bueno, vamos a ver. Este libro, a pesar de lo que ya ha dicho, Rafa Gálvez, yo no soy historiador, evidentemente, válgame Dios. Hasta ahí podíamos llegar. Aquí el único historiador es Francisco Torres. Yo ni soy historiador, ni el libro es un libro de historia. Ojo. Se ha hablado aquí de que es un estudio sobre la calidad democrática de la Segunda República. Entonces, ¿es un libro de ciencia política o es un libro de derecho? Pues no, tampoco es un libro, primero y principal, porque un libro de ciencia política o un libro de derecho, la verdad es que tiene muy poca salida comercial. Entonces, no era ese mi propósito. En segundo lugar, pues no era tampoco ese mi objetivo principal. Menos mal, afortunadamente, porque aquí en la sala hay varios juristas de mucho prestigio, profesor Flores, muy honrado, y entonces, bueno, pues ante un público verdaderamente de juristas de nivel, presentar un libro sobre derecho, pues también sería una osadía. Entonces, ¿qué es este libro? Bueno, pues este libro es otra cosa distinta. En realidad este libro es sobre actualidad política. Hombre, no me diga usted eso, si aquí tenemos a Lago Caballero, a Azaña, a Prieto y a Alcalá Zamora. Pues sí, de verdad, es un libro sobre actualidad política, que enlaza con lo que venía diciendo Paco en su introducción sobre la ideología memorialista. Vamos al grano. Si consigo paso la diapositiva. Pues sí. Bueno, el 30 de agosto del año pasado, el gobierno remitió al Parlamento el proyecto de ley de memoria democrática. El anteproyecto había tenido un íter un poco largo, no entraremos en él, porque al principio lo presentó el anteproyecto del grupo parlamentario, luego lo retiró, bueno, fue un poco accidentado. Finalmente, lo que nos importa es que el proyecto que había nacido en los entrañables brazos de la vicepresidenta del gobierno y ministra de la presidencia, doña Carmen Calvo, pues había llegado a las Cortes y había iniciado su tramitación. Tramitación que continúa en este momento. Actualmente este proyecto de ley de memoria democrática pues está encallado en el Congreso de los Diputados, porque por lo visto han surgido determinadas diferencias entre Esquerra Republicana y el PSOE. Bueno, habían surgido hace un par de meses, y encima ahora con el lío ese de los teléfonos móviles y el pinchazo y tal, pues supongo que no está el horno para bollos como para que lleguen a un consenso. Pero bueno, llegarán a un consenso, no me cabe la menor duda. Después de encontrar, como diría Matías Prats, el precio justo, y llegarán al consenso. Bien, el caso es que se inició la tramitación en verano, cuando esta señora, doña Carmen Calvo, era vicepresidenta y ministra de la presidencia.
Esta señora... No. ¿Cómo conseguimos que vaya al revés? Así. Pues no. Ahí. Esta señora, para conocerla, es la que dijo en el año 2004 que un concierto de rock en español hace más por el castellano que el Instituto Cervantes. Esta señora, la verdad es que no sé, así, vale. Es la que decía también que el dinero público no es de nadie. Pongo la fecha exacta en que dijo la frase lapidaria, porque creo que es importante, ¿no? La frase es muy conocida, pero en fin, que no venga ahora un memorialista a decirme que no lo he inventado yo. No, no. Lo dijo el 29 de mayo de 2004, cuando era ministra del presidente Zapatero. Caramba. Vale. Es la misma señora que decía que había sido cocinera antes que fraila. Supongo que en relación con el provecho que saca el español de los conciertos de rock, me imagino yo. Es la misma señora que decía: me gusta madrugar para poder pasar más rato en el baño, allí leo el periódico, oigo la radio, oigo música y hablo por teléfono con alcaldes en Bragas. Esto lo dijo en abril del 2005. Como vemos, es una intelectual de fusta. Es la que deseaba el 11 de junio del 2005 que la UNESCO legislara para todos los planetas. A ver, yo había oído hablar del globalismo, pero esto ya es universalismo, es una cosa desmesurada verdaderamente. Bueno, verdaderamente nos va a dar la lata el cachuache este. Bien, es la misma que decía que nuestra Constitución no recoge la igualdad entre hombres y mujeres, a diferencia de lo que hacen otros textos europeos. En fin, no sé. Mi hija estudia segundo de Derecho, aún no lo ha terminado y está en perfectas condiciones de explicarle lo que pone el artículo 14 por si tiene dudas, a pesar de que esta señora es profesora de Derecho Constitucional. Bueno, y es la misma que decía que trabajaba en el ámbito privado, pues era funcionaria. Ahora mismo es la presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver si acierto esta vez. Sí. Y por último, es la que hace muy poco, el 4 de diciembre del 2020, nos decía que Fernando Simón tenía a su cargo por razón de su expertitud. Bien. Pues esta señora es, no diré que la redactora, no lo creo, sinceramente no lo creo, no es la redactora material, física, del proyecto de ley, pero digamos que es su mentora, es su principal impulsora, o la ejecutora de alguna instrucción recibida. Un tanto ya no me atrevo a precisar. Pero al menos su nombre queda ligado a ese proyecto de ley. La verdad es que cuando se produjo la última remodelación del gobierno, el presidente Sánchez tuvo el gesto poco caballeroso, diría yo, de cesar a la ministra Calvo antes de que el proyecto entrase en las Cortes. Pero en fin, bueno, ellos sabrán, ellos se aclararán entre ellos. Verdaderamente, no sé si hago algo mal. ¿Lo has pasado tú? Ah, pues sí. Creo que vamos a... Gracias, Rafa. Vamos a adelantar, sí. Vamos a adelantar. Bueno, en los textos legales, la exposición de motivos pues viene a ser algo así como el prólogo o la introducción de un libro. No tiene valor normativo, no tiene el mismo valor que el texto articulado que va después, pero tiene una función, tiene varias funciones, pero una muy destacada, que es servir de clave de interpretación del texto articulado que va después. Y la verdad es que aquí en la exposición de motivos de este de momento, proyecto de ley de memoria democrática, pues se nos dan esas claves de interpretación. Hay que leer con un poco de atención
y enseguida uno llega a conclusiones. Dice un párrafo sacado de esta exposición de motivos que el impulso de las políticas de memoria democrática se ha convertido en un deber moral que es indispensable fortalecer para neutralizar el olvido y evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia. Lo bien cierto es que es muy habitual que en una misma frase aparezcan juntas las palabras memoria e historia. Hasta que al final llegan a convertirse casi, Rafa, dale, por favor, llegan a convertirse casi en sinónimos. Y hace falta recordar que la memoria no es un sinónimo de historia. Memoria es algo eminentemente subjetivo. Está formada por los recuerdos que cada uno tenemos. Y tiene la peculiaridad de que la memoria humana no es una lápida de mármol, que lo que allí se graba, allí se queda. No. La memoria olvida, la memoria cambia, la memoria normalmente con la edad tiende a suavizar las aristas de los recuerdos y a difuminar aquello que nos resulta especialmente ingrato. En cualquier caso es la memoria humana individual, particular de cada persona, y la memoria elevada a categoría colectiva, pues efectivamente también cambia. Eso no es la historia. La historia es una disciplina científica que se elabora a partir de unas fuentes documentales y que se expresa en textos que son falsables, acudiendo a esas mismas fuentes documentales u a otras que las desmientan. En cualquier caso, que quede claro, no es lo mismo memoria que historia. La memoria se parece más bien a eso que hoy en día llamamos el relato, que es sencillamente la primacía de las emociones, la primacía de los sentimientos, eminentemente subjetivos, sobre los datos, sobre lo contrastable, sobre lo verificable. Y el relato, en definitiva, es eso en que hoy vivimos inmersos, que es la posverdad. En definitiva, es más importante que la verdad cruda, la verdad reelaborada. Bien, estas claves interpretativas que nos da la Ley de Memoria Democrática siguen en un párrafo más adelante y dicen que el despliegue de la memoria es especialmente importante en la constitución de identidades individuales y colectivas. Algo así hacía referencia Paco en su introducción. Es decir, si lo traducimos al Román Paladino, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que con el despliegue de la memoria haremos vídeos en YouTube y haremos reportajes en la segunda cadena y en la primera, y en la sexta, y en la 3, y en la 4, y haremos películas subvencionadas por todos los españoles, por supuesto. Y ese relato os lo vamos a dar elaborado, listo para consumo, y esa va a ser la posverdad. Dale, Rafa, por favor. Uno más. Bien. En cualquier caso, esta exposición de motivos, en un momento dado, hace referencia a los esfuerzos que ha hecho el pueblo español a lo largo de su historia para alcanzar una convivencia pacífica, un régimen de justicia, de libertades, etcétera, etcétera. Y señala una serie de momentos históricos, uno de ellos, 1931, con la elaboración de la Constitución de la Segunda República. Y, entresacando de la exposición de motivos lo que dice de este momento histórico, de 1931, pues lo define como un momento esperanzador para el conjunto de nuestra sociedad, que supuso la conquista de derechos, libertades y la democracia, que es un hito en nuestra historia democrática y que fue interrumpida, como decía Paco, por un golpe de Estado, así, de repente, ¡pum!, para alejar a nuestro país de un proceso inclusivo, tolerante, de igualdad, justicia social y solidaridad. Yo les invito a todos a que tengan presente, sobre todo, esta última frase, que el golpe de Estado sirvió para alejar a nuestro país de un proceso inclusivo, tolerante, de igualdad, justicia social y solidaridad. Una más. Claro, yo
Cuando leo estas cosas, en su momento, en su momento las leí en el anteproyecto, ahora ya digo que es proyecto de ley, pues dije, hombre, esto se me hace muy difícil de digerir. Sobre todo, se me hace muy poco racional. Y pensé que efectivamente algo había que hacer, y fue cuando me puse a emborronar cuartillas. Bueno, hoy en día las cuartillas no se emborronan porque todos escribimos con un teclado, pero en fin, ustedes me entienden. Y me puse manos a la obra, porque me asaltaban varias dudas, y una sobre todo. Y es que la misma exposición de motivos, esta que digo que sirve como clave de interpretación de lo que viene después, dice, hablando de la guerra civil, que fue un conflicto, en definitiva, que trasciende de una contienda civil por la participación de potencias extranjeras, como Italia, Alemania o la Unión Soviética. Yo estoy completamente de acuerdo. Fue algo más que una guerra civil, sin duda alguna. Además de una guerra civil especialmente cruenta por su duración, 3 años, pues efectivamente aquí intervinieron potencias extranjeras. Potencias no de segundo orden en aquel momento. Por tanto, aquí se estaba librando algo más. Igual que algo más se está librando, por desgracia, ahora en Ucrania, pues aquí lo mismo. En nuestra guerra civil era algo más que una guerra civil. La duda que se me planteaba era si el golpe de Estado sirvió para interrumpir la democracia, la justicia social, la inclusividad del régimen, los derechos sociales, etcétera, etcétera. Bueno, pues entiendo que doña Carmen Calvo lo que me está diciendo es que quienes apoyaban a los alzados en armas, Italia y Alemania, pues evidentemente eran los que querían abortar el proceso democrático de la Segunda República. Lo entiendo perfectamente. Lo que ya no termino de comprender muy bien es el papel que, según la propia exposición de motivos, cita, y es así, también intervino la Unión Soviética aquí. No termino de comprender cuál era el papel que jugaba aquí la Unión Soviética. Porque, claro, hay que suponer que sería un papel antagónico al del otro bando. Dale, Rafa. Entonces, estaríamos diciendo que la Unión Soviética, de aquel momento, dirigida por José Stalin, pues apoyaba nuestra conquista de los derechos, las libertades y la democracia. Hay que suponerlo por pura lógica, por antagonismo con el otro bando. Y que la Unión Soviética había contribuido o estaba intentando sostener ese hito de nuestra historia democrática, que era la Segunda República. Y que la Unión Soviética apoyaba, favorecía, impulsaba un proceso inclusivo, tolerante, de igualdad, justicia social y solidaridad. Todos son frases sacadas de la exposición de motivos. Pero, aunque esto puede ser más o menos discutible, opinable, cuál fue el papel que jugaron las superpotencias de la época en España durante la Guerra Civil, bueno, pues hay otra manera de llegar a conclusiones, que es entrar en detalles sobre el propio régimen de la Segunda República. El tema que he elegido ha sido entresacar una serie de hitos, esta vez sí hitos, de la historia de la Segunda República, y mirarlos, contrastarlos con parámetros de democracia que hoy entendemos pues perfectamente mínimos exigibles. Mínimos exigibles. Bien, el primero, verdaderamente un Estado de Derecho, entendemos que es esto, ¿no? Los particulares, tanto como los poderes públicos, los de abajo y los de arriba, quedan sometidos a la ley y a la misma ley. Esto es lo que llamamos, pues eso, el imperio de la ley. Y además que esa ley igual para todos, se aplique por igual con la garantía de jueces y magistrados independientes. Esto es lo que llamamos igualdad ante la ley y separación de poderes. Sin esto no se puede hablar de democracia.
Estaríamos hablando de otro tipo de regímenes, pues no sé si serían justos y benéficos, pero en cualquier caso, pero no serían democracia estrictamente hablando. Vale. Vamos a ver qué pasó durante la Segunda República. De todos los hitos, de todos los episodios que aparecen mencionados en el libro, yo aquí les voy a hacer un spoiler limitado. Entonces, les voy a hacer referencia a unos muy poquitos, muy poquitos. Primero, vamos a ver. La República llega el 14 de abril de 1931. Estamos acostumbrados a, cuando cogemos un manual de historia, leer que, como consecuencia de las elecciones municipales de 1931, se proclamó la Segunda República. Alto. Pero ¿cómo que de unas elecciones municipales llega un cambio de régimen? Pero esto, a ver, que las elecciones eran democráticas, sin duda alguna, y por cierto, no las había convocado un gobierno republicano, las había convocado el último gobierno monárquico. Que eran democráticas, no cabe duda. Que se eligieron concejales para renovar los municipios de España, por supuesto que sí, pero de ahí no se puede derivar un cambio de régimen, de ninguna manera. Puede derivarse, pero por procedimientos no democráticos, sin duda alguna. Los procedimientos no democráticos, a ver, yo no figuro inscrito en el club de fans de Alfonso XIII, se lo puedo garantizar. Pero, objetivamente, no puedo menos que reconocer y admitir que, aparte de un proceso revolucionario subversivo que se precipitó en cuestión de horas en aquel 13-14 de abril, lo que ocurrió, en el libro lo tendrán con mucho detalle, es una auténtica coacción sobre la familia real, sobre la persona de Alfonso XIII en concreto. En el libro les remito a los detalles, pero bueno, se entrevistó el presidente del llamado Comité Revolucionario, Niceto Alcalá Zamora, con el conde de Romanones, que era representante personal en esas conversaciones de Alfonso XIII. El conde de Romanones propuso una cosa muy democrática, que fue, a la vista de los resultados de las elecciones municipales, que no es que ganaran las candidaturas republicanas, las ganaron solamente en las capitales de provincia, ojo. Pero bueno, a la vista de esos resultados, Romanones proponía algo muy democrático, que era convocar unas elecciones constituyentes, de forma y manera que los electores pudieran decidir qué clase de régimen preferían, monárquico o republicano. La respuesta de Alcalá Zamora no ofrecía ningún tipo de dudas. Le dijo a Romanones que si Alfonso XIII no salía de España, ya en ese momento no respondía de la integridad física y de la seguridad de la familia real. A mí, muy democrático este tipo de procedimientos, la verdad, no me parece. No me parece democrático, ya digo, que de unas elecciones municipales se derive un cambio de régimen, y en cualquier caso esto tiene un nombre que a todos nos va a resultar muy familiar después del juicio del Procés y todo esto, el juicio que veíamos en la tele, en el Tribunal Supremo. Bueno, pues esto es sedición. Sí, ni más ni menos. ¿Democracia? No. Esto es un delito que se llama sedición. Ahora y entonces también. Pero nada más empezar el cambio de régimen, una vez que Alfonso XIII salió de España, se proclamó la República y entró en funciones un gobierno provisional, pues ese gobierno provisional empezó a legislar. Lo primero que hizo fue sacar una ley, aprobar una ley llamada de Defensa de la República, que es, para quien le quiera echar un vistazo, en el libro aparece la cita para que se busque en el Boletín Oficial del Estado, bueno, en la Gaceta de Madrid, que era como se llamaba entonces, y en cualquier caso las referencias que doy de ella yo creo que son suficientes como para hacerse una idea del talante democrático que tenía aquella ley. Era una ley eminentemente restrictiva de los derechos individuales, y no solamente individuales, también colectivos políticos, sociales, sindicales. Era verdaderamente una ley que atribuía un poder ilimitado al gobierno y a los gobernadores civiles en cada provincia, de forma manera que podían desde prohibir el derecho de huelga, por ejemplo, el de reunión,
el de manifestación, pero además, todo esto suena muy grueso, pero a mí personalmente, y me gustaría transmitírselo, lo más grueso de esta ley de defensa de la República me parece el hecho de que no daba ningún cauce procesal para impugnar las decisiones de esos gobernadores civiles. Ningún cauce procesal, no había recurso posible, con lo cual la sanción era irrevocable, irrefutable, definitiva. Verdaderamente democrático, les aseguro que esto no es. Un mes después, nada más, un mes después de proclamarse la Segunda República, lo que los españoles presenciaron, con independencia de su credo o de su ausencia de credo, esto es lo de menos en realidad, lo que presenciaron fue un ataque en toda regla, formal, frontal, contra la libertad de cultos. Sí, algo que hoy en día, no sé, imagínense ustedes, por decir algo, ¿qué pensarían ustedes de un gobierno actual que alentara, fomentara o por lo menos permaneciera impasible ante una oleada de violencia que se desatara contra todas las mezquitas de España? Por ejemplo, no sé, ¿qué dirían de nosotros en el extranjero? No quiero ni imaginarlo. Bueno, pues algo así, pero elevado a la enésima potencia, es lo que ocurrió en mayo de 1931, no contra las mezquitas, que en aquella época no había en España, sino contra templos religiosos, conventos, instituciones educativas vinculadas a la Iglesia. Verdaderamente fue devastador. Simplemente, aparte de la agresión contra los sentimientos religiosos, contra la libertad de cultos en definitiva, con independencia, ya digo, de las creencias de cada cual, está el daño que sufrió el patrimonio religioso, porque en 8 provincias españolas la devastación fue terrible, y en Málaga, concretamente, total. En Málaga no quedó un solo edificio religioso, fuese convento, fuese parroquia, fuese pinacoteca, que no fuera reducido a cenizas. Esta foto, yo no sé si se verá bien, pero bueno, lo que se ve es la casa profesa de la Compañía de Jesús en Madrid, ardiendo por los 4 costados. Hay un montón de personas congregadas y la Guardia Civil a caballo pues permanece a la expectativa, no sé, simplemente para que nadie se queme, ¿no? Pero dejaba hacer, y esto fue lo que ocurrió en todas las provincias donde se produjo este tipo de devastación. Cuando se opuso a la iniciativa de un ministro de movilizar a las fuerzas de orden público para impedir los incendios, que le dijo que todos los conventos de Madrid no valían la vida de un solo republicano. Bien, pues esto desde luego tampoco es muy democrático y tampoco es una muestra exquisita de respeto a los derechos fundamentales. Esto no es Mauthausen, ni Auschwitz, ni nada por el estilo. Hubo un catedrático de Derecho Penal en aquella época, en los años 30, en Madrid, se llamó Jiménez de Asúa. Era un hombre muy progresista, bueno, tan progresista que era uno de los máximos dirigentes del Partido Socialista. Un hombre que se había formado en la doctrina penal austríaca y que había traído las ideas más avanzadas de la época. Las ideas más avanzadas de la época las plasmó, inspiró el texto de otra ley, que es la ley de pagos y maleantes. Resumiendo mucho, ya digo, en el libro tienen ustedes muchos más detalles, ¿no? Lo que venía a decir la ley es que creaba un concepto de peligrosidad social predelictual. Determinadas personas, por sus condiciones familiares, sociales, personales, de todo tipo, pues los consideraba a priori peligrosos, es decir, delincuentes en potencia ya mismo, que pueden delinquir dentro de 10 minutos. Por tanto, lo mejor
que la doctrina penal progresista de los años 30 consideró que se podía hacer con estas personas, es decir, con pobre gente, con gente miserable, con minorías étnicas, con gitanos. En definitiva, esto es de lo que estamos hablando. Pues la doctrina penal progresista de los años 30 consideró que lo mejor que se podía hacer era recluirlos en campos de concentración, aunque no hubieran cometido ningún delito, por el hecho de esa peligrosidad social predelictual. Pasó una cosa muy curiosa en las Cortes Constituyentes de la República. Se constituyó una comisión destinada a depurar responsabilidades por determinados hechos acaecidos durante la dictadura del general Primo de Rivera. En principio aquello iba a ser una comisión de investigación, como las que vemos en la tele, pues que no es el salón del pleno del Congreso, sino que es una sala más reducida, ¿no?, donde hay muchos menos diputados, ¿no?, y se llama a testigos que comparecen, que se someten a las preguntas de los diputados miembros de la comisión. Bueno, pues una comisión de estas fue la que se constituyó para depurar las responsabilidades de la dictadura. Pero, oh maravilla, un mes después de la constitución de la comisión, se constituyó en julio y en agosto esas mismas Cortes aprobaron una ley que atribuía a la comisión parlamentaria todas las atribuciones propias de jueces y tribunales, incluso ordenar la prisión preventiva de un investigado o el embargo cautelar de esos bienes. Para entendernos, vamos a ver, imaginemos en nuestros días a, pues no sé, algún concejal, alcalde, diputado del PP implicado en algún lío de estos de la Gürtel 1, Gürtel 2, no sé, que se le cita a una comisión de investigación, pero esa comisión de investigación es juez y parte también, porque no está formada por jueces independientes, como decíamos al principio, no, es que quien en esa comisión imaginaria, presunta, de nuestros días, pues no sé, el diputado del PP estaría interrogado y juzgado al mismo tiempo, pues no sé, por Echenique, por Irene Montero, por... no sé, sinceramente, fuese uno inocente o culpable, quien compareciera ante esta comisión debía estar verdaderamente aterrorizado. Vamos avanzando y vamos rápido. A finales del año 33 se celebraron elecciones generales que las ganó lo que hoy llamaríamos el centro derecha, la CEDA y el Partido Radical. En ese mismo diciembre del 33, las fuerzas políticas de izquierda, y cuando hablo de fuerzas políticas de la izquierda me refiero sobre todo y principalmente al Partido Socialista Obrero Español, que era la fuerza hegemónica de la izquierda y sobre todo la fuerza con verdadero empuje. Porque sí, bueno, había una izquierda burguesa, en fin, no era nada comparable al PSOE. Pues las fuerzas de la izquierda, el Partido Socialista, también la izquierda burguesa, también, en el libro tienen todos los detalles, incluso los comunicados de prensa que publicaron, en los que amenazaban con no permitir bajo ningún concepto la constitución de un gobierno en el que hubiera ministros conservadores. Aquí les traigo una anécdota. Yo les admito que es una anécdota muy pequeñita, pero simplemente por el esfuerzo que me costó documentarla, yo se la quiero contar. Vamos a ver. Estamos ya en el año 36. La situación en España se ha deteriorado, el orden público se ha deteriorado gravísimamente. De hecho, se vive una situación prebélica. El orden público casi le ha pasado lo mismo que a la Universidad de Oviedo, que ha saltado por los aires. Hay enfrentamientos casi diarios en las calles. Y yo entiendo que con bastante razón de hombre de Estado, el director general de Seguridad tomó la decisión de ilegalizar
el partido Falange Española. Era un partido pequeñito, era un partido claramente antisistema, eso estamos completamente de acuerdo, pero justamente de lo que hablábamos al principio es que la ley es única, es una y se aplica a todos por igual. A los partidos pequeñitos y fascistas y tal, también. De hecho, bueno, por eso en España tenemos a un partido como Bildu en las instituciones, y algo más que en las instituciones, forma parte del soporte parlamentario del actual gobierno. Eso es democracia, tratar a todos por igual y con la misma ley. Este señor optó, entiendo que hasta cierto punto con razón, por ilegalizar el partido. Y lo que dio origen es a un proceso penal en el que se acusaba a los principales dirigentes de atentar contra la Constitución del 31. Bien, la fotografía, no, ustedes no la ven, por supuesto, pero yo se lo cuento. La fotografía está tomada de una página del Aranzadi, de la recopilación por excelencia de jurisprudencia y de legislación, en aquella época la única, creo que se hacía, en el que contiene la sentencia absolutoria del Supremo. Ganaron en primera instancia en la Audiencia Provincial de Madrid, y como el fiscal recurrió a la sentencia, pues llegó hasta el Supremo. Y el 8 de junio del 36, las sentencias en aquella época no llevaban el mismo sistema de numeración de hoy, entonces lo único que les puedo dar es eso, la fecha de la sentencia, 8 de junio del 36. El Tribunal Supremo absolvió a los encausados, ordenó su puesta en libertad y ordenó la reanudación de las actividades del partido Falange Española. Ninguna de todas esas cosas sucedió, y a eso se llama desacatar una sentencia por parte del gobierno, porque los encausados siguieron presos, no se sabe cómo ni con qué justificación, ¿no? Simplemente pues por una arbitrariedad, por una ilegalidad manifiesta, siguieron presos, luego acabarían bastantes de ellos asesinados digo, por una turba que asaltó la cárcel una vez empezada ya la guerra, y desde luego, por supuesto, la actividad del partido nunca volvió a reanudarse con normalidad. Yo siempre propongo, soy muy aficionado a proponer ejemplos a la inversa, para hacerse uno idea de lo que esto supone, ¿no? Imaginemos que las elecciones del 36, esas elecciones que son más que discutibles, hay un capítulo en el libro dedicado a esas elecciones. ¿Qué voy a decir yo? Que les recomiendo que lo lean, claro, por supuesto. Es muy interesante y muy aleccionador sobre cómo entienden algunos la democracia y la limpieza de los procesos electorales. Pero imaginemos que aquellas elecciones del 36 las hubiera ganado la CEDA, y que en marzo del 36 a quien hubieran encarcelado y puesto en prisión y el partido suspendido hubiera sido a los dirigentes del Partido Socialista. Imaginemos que la CEDA, Gil Robles, en el gobierno, pues se le hubiera ocurrido encarcelar pues a Indalecio Prieto, a Largo Caballero, al penalista Jiménez de Asúa, y que después de la sentencia del Supremo no los hubieran puesto en libertad, y que luego, ¿cómo no voy a hacer referencia a estamos ya en fechas inmediatamente anteriores a ese golpe de Estado, que de repente unos señores un día se levantaron cabreados y acabaron con la democracia y la libertad que estamos viendo? Bueno, pues el 13 de julio de 1936 lo que ocurrió fue que miembros de las fuerzas de orden público, concretamente guardias de asalto, pero mandados por un oficial de la Guardia Civil, entraron en el domicilio del diputado José Calvo Sotelo. José Calvo Sotelo era el máximo dirigente de un partido no pequeño, no grande, llamado Renovación Española, un partido monárquico y muy difícil de definir, pues no sé, lo encuadraríamos en la extrema derecha, a mitad camino entre el tradicionalismo
y algo así parecido como que quiera ser fascista, pero no llegaba. Era una cosa sinceramente extraña. Pero bien, el caso es que este señor, diputado, igual que los diputados de hoy, exactamente los diputados de entonces, gozaban de... gozaban de inmunidad parlamentaria. Con lo cual aquí se estaban produciendo dos cosas muy curiosas. Era que miembros de los cuerpos de seguridad del Estado lo que hacían era violar directamente la ley. Primero se presentaban en casa del diputado, le dijeron que querían hacer un registro e hicieron algo parecido a un registro. Eso ya de entrada no lo podían hacer, de ninguna manera, ni siquiera con una orden judicial, porque actuaron de esa manera, sino que lo sacaron de su casa, dale la última, y lo subieron a su vehículo y lo asesinaron. Lo cual quiere decir que miembros de los cuerpos de seguridad del Estado utilizaron los medios materiales del Estado para cometer este asesinato. Con lo cual, evidentemente, no le queda otro nombre a la acción que crimen de Estado, sin más. Crimen en el que participan funcionarios con los medios materiales del propio Estado. Pero contiene mucho más, sin duda alguna, porque como dice Paco, la verdad es que está condensadito. Son 200 páginas, pero bien aprovechadas, creo yo. En cualquier caso, a lo que sí quiero hacer referencia es a donde partíamos al principio. Esto, que tiene apariencia formal de relato histórico, de libro de historia, pues en realidad no lo es. No perdamos la referencia de la ley de memoria, la futura ley de memoria democrática, de momento proyecto, porque esa ley de memoria democrática lo que pretende es convertir este país de los horrores que acabamos de ver, este país de la arbitrariedad, de la ilegalidad sistemática, de la falta de respeto a la democracia por parte de los propios actores políticos, que deberían ser los más celosos guardianes del orden democrático. Bueno, pues la ley de memoria democrática hace referencia a este periodo como uno de los inclusivos, de un avance de derechos, un hito histórico de la memoria de la historia democrática española. Bien, y contra esto es contra lo que yo modestísimamente me rebelé, no con las armas en la mano, Dios me libre, sino con la pluma o con el ordenador en la mano. Y sencillamente les ofrezco el libro, pues para que en la medida de lo posible también a ustedes les sea de utilidad como arma contra el lavado ideológico que nos espera. Muchas gracias.